Me llamó la atención en algún momento hace unos años atrás un hermano cristiano conduciendo un taxi recogió en el aeropuerto a un extranjero europeo y él venía con mucha expectativa de conocer Colombia y de conocer Bogotá. Hablaba el español, por supuesto, y en el diálogo con el conductor, hermano en la fe, este extranjero le compartía que venía con la expectativa de conocer las montañas de Bogotá, porque en las propuestas turísticas allá en Europa, cuando se habla de Bogotá, se habla de la ciudad con las montañas de los 7 colores. Mira lo interesante, uno está aquí en Bogotá y ni siquiera le presta atención a eso. Pero se describe que de acuerdo al clima y la hora, las montañas de Bogotá tienen un color diferente y que eso genera un espectáculo. Y como nosotros salimos todas las mañanas corriendo a trabajar y volvemos tarde y diligencias y nos centramos en el trancón, no nos degustamos con las montañas de Bogotá. Pero mira, tenemos una riqueza impresionante en esta ciudad. Nada más en esta ciudad. Atendimos unos pastores que están en Memphis, Tennessee. Son salvadoreños y llegaron esta semana, estuvimos con ellos, impactados de ver a Bogotá, impactados de ver sus montañas. Y a veces tenemos tanta bendición y no nos damos cuenta. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Bogotá? Por Colombia, una tierra bendecida, una tierra próspera. Así que Dios nos ha llamado a bendecir esta tierra. Y por eso el Señor ha puesto en nuestro corazón el que durante este mes podamos crecer nosotros también en esa responsabilidad como creyentes, pero responsabilidad también ciudadana. Que podamos mirar lo que es el país, el gobierno, a través de la lente de la palabra del Señor. Hace 8 días estudiamos el texto en Daniel. Vimos lo que es un gobierno humano, lo que es ese gobierno satánico, pero también ese gobierno divino y la autoridad que Dios ha entregado a la iglesia. Así que hoy continuamos con la iglesia y el gobierno, y la enseñanza de hoy la he titulado Instrumentos en las manos de Dios. Di conmigo, instrumentos en las manos de Dios. Y un texto bíblico que el Señor puso en mi corazón, que lo estudié, me tomó tiempo, pero que creo que aquí hay algo que el Señor nos quiere decir, está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 45, los versículos del 1 al 7. Tú tienes tu Biblia, te felicito por traer tu Biblia. Vi entrar muchos con la Biblia y dije, wow, este es un pueblo que tiene educación en la palabra, que ama la palabra, que la abraza, que la escudriñamos. Siempre que tú vengas a esta iglesia sabrás que aquí se abre la Biblia para que la enseñanza brote del texto sagrado. Amén. No te vengo a dar aquí enseñanzas motivacionales, ni te vengo a hablar aquí de cosas por allá que solo levantan tus emociones, sino que hay alimento espiritual. Y hoy necesitamos estudiar este texto para ver lo que concierne a la posición de la iglesia también frente al gobierno, cómo mirar a los gobernantes. Dice la palabra del Señor así en Isaías capítulo 45, 1 al 7. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas
que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Para qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel mi escogido. Yo soy el Señor y no hay otro. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero desde el oriente hasta el occidente sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Linda palabra, ¿verdad? Una palabra 700 años antes de Cristo a través de el profeta Isaías. Recordamos que a Isaías se le ha llamado también el Evangelio del Antiguo Testamento porque es el que más profecías del Mesías tiene. Y también se le ha llamado la Biblia en miniatura porque tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros. Y los primeros 39 son de juicio, como el Antiguo Testamento también tiene 39 capítulos. Y los siguientes 27 son de esperanza y de consuelo, como el Nuevo Testamento tiene también 27 libros. Y aquí hay una palabra profética, una palabra contundente de Dios hablando de Ciro, de este hombre extraordinario que sería el rey de Persia, y habla de cómo lo llama, cómo lo unge y para qué lo hace. Así que con base en esta palabra vamos a considerar la dinámica del reino cuando del gobierno de las naciones se trata y qué fue lo que Dios se propuso con este hombre llamado Ciro al llamarlo y cómo cumplió con él un propósito y cómo tiene que ver también con nuestros tiempos. Lo primero que vemos en el texto que quiero dejar contigo cuando hablamos de los gobernantes es que ellos son establecidos por Dios. ¿Son qué? Son establecidos por Dios. Por eso estamos hablando de instrumentos en las manos de Dios. Los gobernantes son establecidos por Dios. Y aquí habla de un hombre llamado Ciro. Y Ciro es el rey de Persia. La profecía es en el año 700 antes de Cristo. Pero mira lo interesante. Ciro viene a ser rey del año 559 al 530 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que se dio una profecía sobre un rey que ni siquiera había nacido. Mira lo poderoso que es Dios. Cómo Él tiene el control de las naciones, de los gobiernos, a tal punto que suelta una palabra profética de Ciro y no había nacido. Y se dice de Ciro, mira cómo lo llama su ungido. Es un término que en el ambiente eclesiástico lo consideraríamos para grandes hombres o mujeres de Dios que quizás están cumpliendo una tarea. Wow, el ungido de Jehová. Se consideraría por tanto que el ungido es una persona que ama a Dios, llena del Espíritu Santo, una persona poderosa en Dios, una persona que hace maravillas en el Señor. Pero aquí lo está llamando ungido, apartado, consagrado por Dios para una tarea específica, y es quien cumple una misión divina siendo o no consciente de ello. Lo curioso del texto es que aunque lo llama el ungido, deja claro que Ciro no conocía a Dios. Interesante, ya nos está diciendo algo. Que cuando se trata de cumplir el eterno y perfecto propósito de Dios, que cuando se trata de bendecir a su pueblo, Dios usa personas que le conocen y que no le conocen. Mira, Dios es el Dios de toda la humanidad. Dios es el Dios de toda la humanidad. Aunque Dios no sea el Salvador para toda la humanidad.
en el sentido que no todo el mundo lo reconoce, pero Él es el Señor de toda la humanidad. Dios usa a quien sea para cumplir su propósito. Por eso te vas a dar cuenta que Dios ha usado personas aunque no son cristianas para bendecir tu vida y para bendecir tu casa. Tú dices, wow, mira, Dios me dio una gracia, Dios usó a esta persona en una empresa, en una oficina, qué sé yo, de alguna manera. Dios usa personas que ni siquiera son cristianas, porque toda persona está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si aún en la Biblia vemos que el Señor usó al mismo Satanás para cumplir su propósito, hasta él le obedece. Imagínate, aquí está Ciro. ¿Y eso qué nos dice? Que el Señor ha establecido los gobernantes, sean buenos o sean malos. Porque nos parecería en algún momento que a los buenos, a los que nos parecen buenos, como que lo nombró Dios. Pero que en otro momento al Señor le quedó grande y le metieron un golazo y el diablo puso un gobernante. Te quiero decir que todo gobernante ha sido establecido por Dios. Y eso vale la pena que lo miremos, porque entonces no estamos en derrota. ¿Eso qué nos dice? Eso que nos dice, mira cosas como estas, maravillosas. ¿Recuerdas el faraón en la época de José? Fue un faraón bueno. ¿Y quién lo estableció? Lo estableció Dios. Y mira cómo fue benévolo y fue bueno, de bendición para José y la casa de José, o la casa de Jacob. Pero años después vino otro faraón malo. Pero ese también lo estableció Dios. Y lo estableció, y la misma Biblia lo dice, para manifestar en él su gloria. ¿Quién lo estableció? Lo estableció Dios. Lo estableció Dios. Nabucodonosor, el que fue usado para llevar cautivo al pueblo de Judá. Ese rey también lo estableció Dios. Aunque la situación fue difícil, la Biblia deja claro que a Nabucodonosor lo establece Dios. Como también a Ciro, que aunque no conocía a Dios, fue benévolo. Y eso tiene coherencia con lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 21, si lo quieres apuntar. Porque la Biblia dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso es Dios. Nada se sale del control de Dios. Absolutamente nada. Todo gobernante es puesto por Dios, aunque no le conozcan. Aún los que proceden con impiedad, y también los justos que se alinean con la voluntad de Dios. ¿No crees que una oración que debemos hacer nosotros es: Señor, que los gobernantes reconozcan tu autoridad, que reconozcan que han sido puestos por ti? Bienaventurado el gobernante que reconoce que ha sido puesto por Dios. Pero toda autoridad ha sido puesta por el Señor. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Que no lo quieren reconocer. Pero ellos fueron establecidos por Dios. Amén. Ahora, también nos dice que además de ser establecidos por Dios, son empoderados para la tarea. Mira lo interesante. Ellos son dotados de poder. Hay un poder, hay una autoridad delegada de lo alto sobre cada gobernante. Y dice la palabra que cuando le dio autoridad a este hombre llamado Ciro, le dio autoridad para quebrantar puertas de bronce y cerrojos de hierro, dice la palabra. Si leemos el texto, nota cómo dice algo importante cuando le habla a Ciro. Dice en el versículo 2, esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, iré delante de ti. Yo soy el que voy delante de ti. Antes de que tú pases por un lugar, yo estaré. Y dice, y allanaré los montes. Mira, una de las estrategias entre muchas que tenían los enemigos entre los pueblos cuando había guerra era destruir los caminos.
Pero una y otra vez en Isaías dice que Él allanará los montes, que Él enderezará los caminos, que Él los allanará. Y aquí dice que Él iba a allanar los montes. En otras palabras, cuando un rey iba a viajar, había una comitiva que iba adelante para quitar las piedras, los obstáculos, pero también para rellenar los huecos que habían en los caminos para que el viaje del rey fuera placentero. Me hice entender en eso, ¿verdad? Había una comitiva. Eso era lo que sucedía en aquella época. No habían carreteras pavimentadas como hoy en día. Entonces Dios mismo se compromete a allanar el camino, hacer el camino fácil, preparar todo lo que este rey iba a necesitar. Eso habla de cómo Dios está ahí para servir al mismo Ciro, porque este hombre iba a quebrantar, como dice la palabra, puerta de bronce, cerrojo de hierro. Y recordemos que después del imperio babilónico es que están los persas. ¿Y qué fue lo que encontró precisamente Ciro más adelante? ¿Qué encontró? Ciudades fortalecidas, que literalmente tenían puertas de bronce que se consideraban inamovibles, impenetrables. Nadie lo podía hacer. Para decir el Señor que lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Ciro lo iba a lograr, no por su propia fuerza, sino porque Dios iba delante de él. Así que le iba a permitir quebrantar estas puertas de bronce, estos cerrojos de hierro. Y eso habla que cada ciudad tiene fortalezas. Mira lo interesante y parte de lo que hablábamos nosotros la semana pasada. Toda ciudad tiene fortalezas. Y esas fortalezas se quieren hacer impenetrables. Hay fortalezas físicas, pero también hay fortalezas espirituales. Y mira lo interesante. Lo que Dios hace con el gobernante es darle autoridad para derribar fortalezas. La pregunta es, ¿todo gobernante comprende que tiene una autoridad delegada por Dios para derribar las fortalezas que hay en una ciudad, en un país? No todo el mundo lo entiende. Yo no quiero idolatrar a nadie ni meter las manos aquí al fuego por algún gobernante, pero solo te voy a poner este ejemplo. Lo que ha sucedido en El Salvador. Quienes han ido a El Salvador, aquí hay gente que ha ido a El Salvador por Castillo del Rey y por todo, y quienes conocemos un poco la historia sabemos que El Salvador era un país que tenía una fortaleza terrible a través de las maras, donde el país estaba controlado por la delincuencia, totalmente controlado. Pastor Ariel no está aquí, ¿no? Bueno, aquí está el Pastor Ariel. Pastor Ariel estuvo allí con comitiva de Castillo del Rey y creo que aún se tenía que pedir permiso a las maras para entrar en ciertos lugares. Entonces estoy diciendo la verdad, gracias Pastor Ariel. Para poder penetrar ciertos lugares de esos países, de esas regiones, tocaba pedir permiso a los delincuentes. Pero cuando Dios pone un hombre como Bukele, que es nombrado por Dios, Dios lo establece, él comprendió lo físico y comprendió también lo espiritual. Y mira cómo intervino el país de una manera tan fuerte y pudo, con la autoridad delegada por Dios, derribar fortalezas. Criticado por muchos, pero derribó fortalezas. Los pastores que vinieron esta semana que atendimos aquí de El Salvador también nos decía: pastor, queremos que vuelvan estos días al Salvador y vea lo diferente que es el país. La gente puede ir por la calle, la gente puede ir en un autobús, donde sea, sacar su computadora, sacar su celular, llevar su cadena de oro. No tienen angustia que lo roben. ¿Qué crees que pasó en este país? Cayó una fortaleza espiritual de delincuencia. Cayó una fortaleza espiritual. ¿Te gustaría que cayeran fortalezas espirituales en Colombia? Mira cómo un gobernante puede derribar fortalezas
o puede respaldar fortalezas malignas también. Y esto tenemos que discernirlo nosotros también. Puede ayudar a que una fortaleza crezca, porque el gobernante no comprendió que el poder fue dado por Dios, entonces lo usa de manera incorrecta y en vez de cumplir el propósito de Dios por el cual le puso, contribuye a que la maldad se propague. Pero cuando el gobernante no cumple la función, ahí debe estar presente la iglesia para cumplir la misión por la cual ha sido establecida: sanar la tierra, sanar la tierra, sanar la tierra. Y eso debe estar inmerso en nuestro espíritu, ver a Colombia desde la geografía o radiografía espiritual, ver a Colombia a través de la lente de Dios, a través de la palabra de Dios. Por eso aquí tendríamos que pensar nosotros, cuando se trata de elegir un gobernante, ¿qué cosas deberíamos tener nosotros en cuenta ahí? No se trata de un color, no se trata de un partido. Dios no es ni demócrata, ni es republicano, ni es liberal, ni es conservador, ni de derecha ni izquierda. Dios es Dios. Pero nos llama como iglesia al discernimiento. Escúchame esto, al discernimiento. Porque cuando tú y yo damos un voto, nosotros estamos otorgando un derecho. Yo le estoy dando un derecho con mi voto al candidato, a la persona que voy a votar. ¿Cuál sería entonces nuestra responsabilidad? Primero, orar y pedir dirección del Espíritu Santo por quién debemos votar. Y una vez oremos, debemos tomarnos el tiempo en la responsabilidad que nos concierne como ciudadanos de estudiar cuáles son los planes de gobierno que cada uno presenta. Y tenemos que filtrarlos no desde mi tendencia política, sino filtrarlos a través de la palabra de Dios. Hagámonos preguntas crudas y seamos sensatos en esto. ¿El candidato que yo elijo es una persona que se acerca al temor de Dios o no? Este sería un filtro. ¿Es una persona pro familia o antifamilia? También me lo debo preguntar. ¿Es un candidato que promueve los valores o es antivalor? ¿Aprueba la droga? ¿Aprueba muchas cosas? ¿Es pro vida o es pro muerte? ¿Sí a la eutanasia? ¿Sí al aborto a tantos meses? ¿No crees que se está abriendo una puerta a un espíritu de muerte en un país cuando los gobernantes aprueban el aborto? Eso es una obra diabólica que los gobernantes dolorosamente están contribuyendo a ello. Debemos saber si ese gobierno ama a Israel o está en contra de Israel. La Biblia dice que debemos pedir por la paz de Israel. Y ese es un llamado que nosotros tenemos. Tú y yo debemos tomarnos el tiempo, la responsabilidad de mirar si estos programas, si el perfil de un candidato está acorde a la palabra de Dios o va en contra de la palabra de Dios. Abre la puerta a la brujería, abre la puerta a la muerte, abre la puerta al narcotráfico, abre la puerta a las agendas LGTBI y a todo ello. ¿Qué va a promover mi candidato? Porque cuando yo doy el voto estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que esa persona va a establecer sobre mi país. Entonces mira la responsabilidad que nosotros tenemos. Eso no se trata aquí de caras, ni de colores, ni de partidos políticos. Es que yo soy de... No. Aquí nosotros como iglesia debemos proceder de acuerdo a la inteligencia espiritual y decir qué es lo que Dios realmente quiere. Y si acaso encontráramos que literalmente ninguno, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Votar en blanco? Pero no le doy mi derecho a una persona que va a destruir los principios y valores de la familia y de la nación. Así que
Tómate el tiempo, investiga qué promueve cada candidato y que nos acerquemos en lo máximo a lo que son los principios y valores de la palabra de Dios. Que no nos suceda como muchos, que aún defendiendo causas y muchas cosas que suceden en ese país, los entrevistan. ¿Y por qué estás en esta marcha? ¿Y por qué estás haciendo esto? No, yo no sé. Como borregos. Eso se llama falta de responsabilidad y de conciencia. Que tengamos argumentos bíblicos, que tengamos la madurez para estudiar y sepamos realmente lo que un candidato está promoviendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y déjame decirte algo. Los gobernantes deben estar enterados que todo es para Dios. Todo es para Él. Di para Dios. Para decir que es el Señor el Dios de la nación y no el gobernante. Por sobre el gobernante está la autoridad de Dios. Y eso lo debemos tomar nosotros en el nombre de Jesús. ¿Quién es la autoridad de Colombia? La autoridad de Colombia se llama Jesucristo el Señor. Hay otras autoridades, sí, tenemos un presidente, tenemos un senado, tenemos una cámara, tenemos aquí un congreso, tenemos todo ello, sí, pero la máxima autoridad sobre este país se llama Jesucristo el Señor. Y eso nos da esperanza para saber interceder por Colombia, para orar por todos los que están en eminencia. La Biblia nos llama a orar por todos nuestros gobernantes. Pero ¿cómo deberíamos orar sabiamente? Señor, dale sabiduría, bendícelos. Y que aquella agenda, aquellos proyectos, aquellas leyes que están acorde a tu palabra, ayúdales a que se aprueben para que tu nombre sea glorificado y Colombia sea bendecida. Pero Padre, también oramos delante de ti para que aquellas leyes, aquella sutileza de corrupción, de maldad, de pecado, de mundanalidad que se quieren aprobar, Padre, clamamos para que la maldad no se asiente sobre nuestro país. No permitas que la maldad tome raíces. No permitas que aquellas cosas malas que se traman se puedan organizar y se puedan ejecutar. Padre, clamamos porque tú estorbes el pecado en nuestra nación. Yo he orado por cosas y sé que tú también has orado. Y cuando uno ve las noticias, uno dice, gloria a Dios, el Señor nos contestó. Quieren organizar cosas y no se puede. No se puede, no se puede. Se le desbarata por un lado, se le desbarata por otro. ¿Qué está diciendo eso? Que el Señor sí está escuchando la oración de la iglesia que clama por Colombia para que la maldad no se asiente sobre este país. Vamos a clamar así. Eso es orar con inteligencia, con sabiduría espiritual. Que lo que es de Dios apruebe, pero que lo que no, que el Señor lo estorbe de manera sobrenatural. Por eso dice que Él es el que crea los buenos y los malos tiempos, el que hace la luz y las tinieblas. Ahí podemos descansar que pase lo que pase en la nación, Dios sigue sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue sentado en su trono. Hay maldad, hay cosas. Parece que los malos ganaran. Parece que nadie los va a mover. Pero aquí hay una iglesia que clama delante del Señor día y noche, diciendo, Padre, ten misericordia de Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que hace un gobernante tiene afectación directa también con el pueblo de Dios. ¿Por qué el Señor puso a Ciro? ¿Por qué lo puso? Mira, la palabra misma, el Señor hace la pregunta y él responde, ¿por qué crees que te di esta tarea? ¿Por qué crees que te puse? Por amor de mi siervo Jacob, Israel. Tú no eres la estrella. Tú eres alguien que estás cumpliendo un propósito. Y mira, no podemos dudar que Dios puede permitir gobernantes buenos, difíciles, pero Dios también lo hace porque eso tiene una relación directa con su iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia en medio de la comodidad se adormece? ¿No crees que a veces Dios permite cosas para probar la calidad de los principios y valores de los hijos de Dios?
Yo he visto hijos de Dios defendiendo gobiernos que proclaman la eutanasia, el aborto, el narcotráfico y muchas cosas más. Y gente cristiana los defiende. Entonces, ¿ahí qué falta? Falta aplicar la inteligencia que Dios nos ha dado. Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a apoyar? ¿Cómo voy a respaldar a alguien que está haciendo cosas en contra de lo que Dios está diciendo? Ya no voy a caer en ese juego. ¿Te das cuenta que no se trata de partidos políticos? Se trata de filtrar todo a través de la palabra. No lo que dice Santiago Rodríguez, no lo que dice una organización, es lo que dice la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es la palabra nuestra regla de fe y conducta. Es ella la que dice. La palabra no es para cuestionarla, no es para polemizarla, la palabra no es para argumentarla, la palabra es para obedecerla, sujetarnos a ella, aunque algunas cosas no nos gusten. Mucho no les gusta lo que dice la palabra, pero la palabra es inalterable. Así que todo tiene que estar filtrado. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Y si es así, debemos preguntarnos entonces, y como iglesia, ¿cómo podemos nosotros entonces hacer guerra espiritual a favor de nuestra nación? ¿Has escuchado el término guerra espiritual? Para ti, ¿qué es guerra espiritual? Guerra espiritual es la actitud correcta que la iglesia toma frente a las obras de las tinieblas, pero también la obediencia frente a la palabra. En la guerra espiritual se hace que el reino de las tinieblas retroceda y el reino de los cielos avance de manera especial. Escúchame esto, todos los que estamos aquí estamos llamados a hacer guerra espiritual. Es más, estamos en una guerra espiritual. Ay, pastor, a mí no me hable eso, yo no me meto en eso. Lo siento, ya estás metido. Te guste o no te guste, estamos en una guerra espiritual. Te guste o no te guste, lo quiera reconocer o no, así digas que eso no tiene que ver contigo, que tú eso, estamos en una guerra espiritual todos. ¿Cómo ganamos esta guerra espiritual? Déjame decirte algunas cosas rápidamente. Número uno, a través de una profunda vida de intercesión. Tú y yo debemos ser personas de intercesión, de clamar delante de Dios. Deja de orar a ver cómo se siente tu espíritu. Deja de orar y verás cómo el pecado te gana. Deja de orar y verás cómo viene la pesadez espiritual. Deja de orar y verás que viene la incredulidad. Ay, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios no existe? Deja de orar y verás. La oración es como esa limpieza que uno hace todos los días en su casa o en su cuerpo. Y se mantiene uno fresco y se mantiene uno bien ordenado por la oración. ¿De acuerdo? Así que necesitamos levantarnos a hacer guerra espiritual en oración. Esa oración de consagración, esa oración por Colombia, esa oración que levantamos diariamente. Y te animo que cada día que tú pruebes los alimentos, cuando tú le des gracias a Dios, espero que tú le des gracias a Dios, ¿no? Yo he visto mucha gente, a veces voy a los restaurantes y soy muy chismoso por no decir sapo. Y soy muy chismoso y me gusta observar las mesas. Y yo veo gente que le sirven y no han acabado de soltar el plato y coma. Yo digo, no hay ni un tiempo para decirle, Señor, gracias por el alimento. Pero tú lo haces, ¿verdad? Cuando vas a desayunar, cuando vas a almorzar, cuando vas a cenar. Yo sé que tú tienes el detalle de decirle, Señor, gracias porque una vez más has visitado mi casa con tu bendición. Decimos amén a eso. Ahora, te animo que cuando des gracias por los alimentos, bendice a Colombia. Dile, Señor, y te doy gracias por Colombia. Bendice a Colombia. Así que hacemos guerra espiritual a través de la intercesión. Número 2, hacemos guerra espiritual a través de la predicación de la palabra del Señor. Porque la palabra trae luz, disipa las tinieblas en una vida, en una familia. Y quiero bendecirte de todo corazón para que tú seas un instrumento en las manos de Dios. Abre tu boca. No tengas temor de hablar del nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es power
of God. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Es qué? Poder de Dios. Si tú lo crees, sabrás que ese poder va a derribar argumentos de filosofías huecas, va a sanar los corazones de tus familiares, va a traer luz al que está cautivo por la droga, por el alcohol, porque tú sabes que el evangelio es poder de Dios. Hacemos guerra espiritual cuando predicamos el evangelio. Número 3, hacemos guerra espiritual cuando abrimos grupos vida. Levanta tu mano tú que asistes a un grupo vida, que participas de un grupo vida. Bueno, no todos, pero quiero decirte que cuando abrimos un grupo vida hay guerra espiritual, porque estamos conquistando esa tierra, esa cuadra, ese barrio, esa manzana, con el poder del evangelio. ¿No te das cuenta que cuando se abre una cantina, un centro de espiritismo, también hay incertidumbre, hay maldad y hay ruina y miseria en esos lugares? ¿Por qué no creemos que cuando se abre un grupo vida, Dios va a traer sanidad a esa tierra en el nombre de Cristo Jesús? Dios lo hace. Y número 4, porque el tiempo se me fue. ¿Cómo también hacemos guerra espiritual? Fundando nuevas obras. Hace poco abrimos la obra en Chipaque. Alguien que diga gloria a Dios y aplauda, porque abrimos la obra en Chipaque. Gloria a Dios. Nos proponemos abrir otras obras en Pereira, en Anserma, en diferentes lugares. Ya Dios nos está dirigiendo y esta iglesia hará guerra espiritual fundando nuevas obras, porque la iglesia sana la tierra bajo el poder de Cristo Jesús. Recordemos que Ciro era un rey, pero el Dios soberano, el Padre, envió al Rey de Reyes, a su ungido que sí le conocía, por amor de su pueblo, envió a Jesucristo el Señor. Así que tenemos esa esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo somos instrumentos para bendición de Colombia.